a la serie Todo para ti, Señor. Salud y esperanza. Dios tiene un plan maravilloso para tu estilo de vida. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del agua, refrescante y viva. Si usted quiere describir la fuente de la juventud, una fuente con maravillosos poderes curativos, diríjase al grifo o llave de agua más cercano. No hay nada tan poco apreciado como el agua y sin embargo, prácticamente cada función vital depende de ella. Nuestra circulación, nuestro funcionamiento digestivo, nuestro cerebro y las neuronas, todo depende del agua. Se recomienda que tomemos de 7 a 8 vasos de agua diario. El agua tomada en las mañanas, tibia, con limón, hace mucho bien a todas aquellas personas que desean adquirir este nuevo hábito de tomar sus 7 a 8 vasos de agua. También el agua externamente tiene múltiples usos, no solo de higiene, sino también terapéuticos. Así que te recomendamos que podamos implementar el uso del agua en nuestro diario vivir. Pero Cristo también vino a suplir la sed de cada ser humano. Nos dice San Juan 4:14, incluso se declaró la fuente de agua viva. Y esto lo vemos en Jeremías 2:13, que salta para vida eterna. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17 nos dice eso. También la Biblia nos habla de una función especial del agua para refrescar todo nuestro ser. Es decir, sumergirnos en ella como un acto público de entrega a Él para iniciar una nueva vida. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto. ¿En qué bautizaba Juan y para qué? Vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que Juan bautizaba en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Esas serían las respuestas que van allí en esta parte. También, ¿qué le preguntaron a Pedro? Después de compartir el plan de salvación, vamos a ver cuando ellos escucharon el plan de salvación y ellos hicieron una pregunta muy interesante, que yo creo que es la pregunta que cada persona sincera se hace cuando escucha acerca del Evangelio. Capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de espíritu. En otras versiones dice de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta cuando nosotros escuchamos el plan del Evangelio, el perdón de Dios. ¿Qué debemos de hacer? También la palabra de Dios nos da la respuesta. Ahí mismo, en Hechos 2:38, podemos ver lo que Pedro les respondió. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que lo que hemos de hacer es poder sellar ese pacto a través del santo bautismo en muestra pública de que estamos iniciando un estilo de vida nuevo, saludable, conforme al plan de Dios. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús al respecto? En Mateo 3:16 nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, así que Jesús mismo nos dio el ejemplo al haberse bautizado, Él sin pecado, para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Pero ¿de dónde? ¿De dónde subió Jesús al ser bautizado? ¿De dónde? Vamos a ver qué nos dice allí en el mismo versículo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.
y he aquí que los cielos fueron abiertos. O sea que Jesús subió del agua, que nos da una indicación de que Él estaba sumergido allí en el agua. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Es necesario ser bautizado? San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que sí es necesario, para poder entrar en el reino de Dios, ser bautizado en el agua. ¿Cuáles fueron de las últimas palabras de Jesús a los discípulos? En Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, es el último capítulo de este evangelio, en el versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Jesús nos dio la orden de poder ir y predicar este evangelio, y todos aquellos que lo aceptaren, entonces que fuesen bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significado da Pablo al bautismo? Romanos, capítulo 6, versículo 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo cuando está haciendo referencia al bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que el ejemplo de la muerte y resurrección de Jesucristo se ejemplifica en el bautismo cuando es sumergido completamente en el agua y luego salir a nueva vida. ¿Qué significa andar en nueva vida? Bueno, Romanos, ahí mismo en el versículo 6, capítulo 6, nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nueva vida significa dejar nuestra vida pasada y empezar una vida nueva. Dejar una vida de pecado y empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuál es el futuro de aquellos que siguen al Cordero? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 6 y 7 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oh, mis queridos hermanos, amigos que nos escuchan, el futuro de aquellos que siguen al Cordero es un futuro maravilloso, de vida eterna. Un futuro donde vamos a estar allí con la fuente de agua de la vida. Pero también la Biblia nos habla de otro bautismo. ¿Cuál es? ¿Y quién lo efectúa? San Juan, capítulo 1, versículo 33. San Juan, capítulo 1, versículo 33 nos dice: y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que
También la Biblia nos habla de ser bautizados con el Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo lo hace personalmente Jesús. Y ese bautismo es el que nos transforma nuestro corazón y nuestra mente. ¿Cuántos días prometió Jesús estar con sus seguidores? Vamos a ver en Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, 20 nos dice, después del mandato de ir a predicar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice en el versículo 20, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos una promesa maravillosa donde Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Así que todos los días podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Qué maravilloso que podamos contar con el bautismo diario del Espíritu Santo, efectuado por Cristo mismo todos los días. El Espíritu Santo es el único que puede transformar la mente y el corazón del ser humano, trayendo paz y felicidad, según nos dice Romanos 15:13. Ahora mi pregunta es, ¿deseas comenzar una vida nueva, recibiendo cada día la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo a través del santo bautismo por inmersión? ¡Oh, qué maravillosa oportunidad para dar comienzo a una vida nueva! El bautismo por inmersión, el bautismo en agua, no es el final de la carrera del cristiano, es el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Así que te felicito a aquellos que están haciendo la decisión para poder sellar su pacto con Cristo a través del santo bautismo. La palabra bautismo viene de un vocablo griego que significa sumergir. Así que también la Biblia nos habla de ser bautizados con el Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo lo hace personalmente Jesús. Y ese bautismo es el que nos transforma nuestro corazón y nuestra mente. El bautismo es un símbolo de morir a una vida secular o mundana para vivir una vida nueva en Cristo. Esta nueva vida es basada en principios divinos. Es un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo, que aunque no necesitaba bautizarse, se bautizó para darnos el ejemplo, Él sin tener pecado. Qué maravilloso es el Evangelio. Quiero recordarte que puedas responder las preguntas allí con tu puño y letra, y también que puedas leer la guía adicional que está allí en tu panfleto. Y recuerda, te esperamos, no faltes para la próxima clase. Dios te bendiga.